Voy a dejar con ustedes al doctor Luis Aguilar inmediatamente, pero quiero decirles algunas cosas sobre este libro inicialmente, y en forma muy breve, porque lo importante será escuchar al doctor Aguilar. Y después habré de hacer algún remate y ofrecerles la palabra por si quieren ustedes hacer alguna pregunta o consideración que les parezca pertinente o interesante. Este libro es una nueva edición de un libro de teoría del Estado que yo empecé a preparar en mis clases de teoría del Estado que imparto desde hace ya algunos años en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho. Yo soy investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y desde hace poco más de 10 años estoy en esa institución. Antes estuve en otras, como ya comenté al presentar al doctor Aguilar. En mis clases de teoría del Estado fui preparando notas para exponer las clases a mis alumnos. Estas notas poco a poco las fui transformando en lo que fue un primer libro, una primera edición, que se publicó en los tamaños normales o frecuentes de los libros, que son tamaño media carta, o sea, la mitad de este. Y es un libro que ha servido ya para apoyar mis cursos como un gran introductor de una enorme bibliografía que está relacionada con la teoría del Estado. No para evitar que los jóvenes leyeran a estos clásicos, es indispensable que para tener una buena concepción del Estado, pues lean desde los griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, lean a los grandes teóricos, sobre todo algunos muy especiales, que son a partir de, no sé, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau y todos los otros clásicos, hasta llegar a un punto en el que estamos ya en una frontera, tal vez teóricamente hablando, una frontera en la que el Estado ha empezado a sufrir un severo desgaste en el ejercicio de la soberanía, en las capacidades de decisión e incluso, como vemos trágicamente en el Estado mexicano, por una enorme incapacidad de cumplir con las tareas básicas, digamos fundacionales de un Estado cualquiera, que son las de proteger a la población, las de ofrecer seguridad, la de ofrecer paz, orden, justicia, que ya sería un poco más amplio decir. El Estado mexicano está padeciendo en estos días, en estos meses, en estos años, pues una incursión del crimen organizado en muy diversas áreas. Está dominando territorios que debiera dominar el Estado, pero que no domina el Estado. Bien, el Estado en general está en crisis por una serie de erosiones, no necesariamente todas negativas, aunque buena parte de ellas sí, porque hay muchas empresas transnacionales que gobiernan sobre a veces decenas de miles de trabajadores, aunque esta empresa tenga una planta o una posición en un país de los que llaman metropolitanos, y tomen decisiones que afectan, por ejemplo, la Ford Motor Company, la General Motors, las empresas automotrices o las empresas de medios de comunicación, que penetran a todo el mundo y que van dando decisiones que ya no están bajo las decisiones del Estado nacional de cada nación, sino que son tomadas por metrópolis. También hay otras que son fuentes de erosión, aunque en estas segundas no encontramos todo negativo. Todos los organismos internacionales, tanto de tipo jurisdiccional como la Haya, como el Tribunal de la Haya, como los organismos vinculados a las Naciones Unidas, que tienen muchas especialidades, la UNESCO en educación, la OIT en trabajo y así sucesivamente en muchas áreas, toman decisiones que van menguando o van impactando sobre las normas nacionales, las van transformando o se ponen por encima de ellas. Y uno de los aspectos más importantes de este asunto es que toda esta era que empezamos a vivir hace ya algún tiempo, pero que últimamente ha tenido un gran realce, es la protección y defensa de los derechos humanos.
esta protección y defensa de los derechos básicos de la persona, empezando por el de la vida, la alimentación, la educación, etc. Pero siguiendo por muchos otros, de los que llaman de la tercera generación o más allá de la tercera generación, como son el derecho a un ambiente limpio, el derecho de la equidad de género, el derecho de los derechos de los pueblos indios, indígenas y muchos otros. Son algunos derechos que está protegiendo internacionalmente la comunidad planetaria y se están imponiendo a los estados, porque estos derechos no solo son vigentes en función de lo que dice la Constitución de cada país, ahí están una buena parte de ellos, pero la mayor parte, sobre todo de los derechos de la última generación, están viniendo por la vía de los tratados internacionales, que una vez que los suscribe, los aprueba el Ejecutivo y los aprueba el Senado, pasan a formar parte de la ley suprema de la nación. Ahora ya tenemos en México la aprobación de muchísimos derechos que han llegado, sobre todo, a través de los tratados internacionales. Estamos pues en pleno momento de la globalización y estamos en un momento en que es conveniente recorrer esta historia que para Occidente por lo menos, porque es lo que yo sé un poco, en Oriente hay una historia riquísima del Estado, pero que yo desconozco en esa misma profundidad y riqueza. Sin mi desconocimiento, con mi desconocimiento de lo que es el Estado oriental, chino, egipcio, etcétera, se podría llenar en microfilm esta sala y no alcanzaría para cubrir mi ignorancia. Pero el Estado occidental tiene un antecedente que puede ser fijado aproximadamente en 2000 años antes de Cristo. Esta portada del libro es el Código de Hammurabi. Se supone que es la primera constitución que se ha encontrado, escrita, que está escrita en una piedra. Pueden ustedes verla todavía, porque el rey Hammurabi mandó construir estas piezas donde está la constitución escrita, pero hay una en el Museo del Louvre en París y pueden ustedes verla todavía. Es una constitución que viene pues de 1760 a.C. y ese es el antecedente más remoto que tenemos hasta ahora. Seguramente van a aparecer nuevos ahora que la ciencia avanza y la arqueología se desenvuelve mucho más allá de nuestra imaginación. Pues con esto dejo la palabra al doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva, agradeciéndole muchísimo su presencia aquí, su aceptación afectuosa para este libro de Teoría del Estado. Muchas gracias. Pues muy apreciado amigo y colega Francisco José Paoli Bolio, estimados amigos y amigas asistentes a esta presentación. Para mí es una distinción muy grata venir a comentar el libro de Francisco José por varias razones. Digo las sustantivas, pero también digo después las personales. Entre las sustantivas es porque la inteligencia de Francisco no es fácil de encontrar y de reproducirse. Para empezar, no solo en este libro, sino en otras obras, ustedes van a ver que tiene una producción de vuelo, rigor, de abstracción conceptual y de modelación teórica, pero también tiene otras obras que están relacionadas con investigación empírica y con historia de Yucatán y de las grandes personalidades políticas que han hecho el estado de Yucatán. Pero tiene además otro componente, quizá conocido para muchos de ustedes. No es un intelectual de Toro de Marfil, sino es un intelectual involucrado en la vida pública, en los asuntos cívicos, como ustedes lo pueden ver en la televisión o lo leen en la prensa, y también en su carrera de representación política en la Cámara. Entonces es un intelectual no aburridamente teórico, sino socialmente involucrado. Y entonces estas dos características de Francisco son muy interesantes porque produce libros, pero hay un compromiso cívico consistente, honesto y exigente.
De las razones personales, se la dijo, yo regreso a México después de haber estudiado un rato en Europa en el 73, y mi primer trabajo académico fue en agosto del 74 en la Iberoamericana, donde él me contrata, y es mi primera cátedra en México, el inicio de mi carrera académica en México, en la Universidad Iberoamericana. 74, pues es así. Y la otra razón es que los dos somos hombres del sureste, ¿sí? Él de la República Hermana, la grande, Yucatán, y yo de la República Chica, pero no menos importante e interesante, que es Campeche. Entonces los dos somos dos intelectuales del sureste, aun si nuestras carreras se han desarrollado en el corazón, en el centro de México y también internacionalmente. Estas son las cosas que quería decir. El libro. El libro es muy claro en sus objetivos y en sus alcances, y lo quiero leer porque es preciso. He convertido en texto las notas que me sirvieron como apoyo para impartir el curso de Teoría del Estado en diversas universidades. Mis notas se fueron desdoblando con el paso de los semestres y las organicé para que tuvieran en primer lugar una capacidad didáctica y sirvieran a los estudiantes de los semestres en los que se imparte la materia. El trabajo que leerán ustedes a continuación está planteado en sentido histórico o cronológico, pero tiene también una idea de construcción teórica de ese fenómeno o entidad que llamamos Estado, que se refiere a la lógica de los conceptos y al embonamiento de ellos en una teoría o explicación razonada y razonable de los acontecimientos. Entonces hay una pretensión didáctica que no solamente es escolástica, sino hay muchísimos de nosotros que estamos interesados en el tema del Estado, y esto puede ser una extraordinaria introducción para tener ideas claras de una entidad cada vez más compleja y cuestionada que llamamos Estado. Entonces el libro, por un lado, te explica con mucha erudición la formación histórica del Estado, pero al mismo tiempo, en paralelo, te explica la formación teórica del concepto del Estado, particularmente del Estado moderno. Entonces hay una explicación, si ustedes quieren, histórica en los acontecimientos, pero hay una justificación y explicación racional de su existencia, su sentido, su valía, etc. Hablar hoy del Estado no es fácil, porque el Estado, el nacional y el Estado en general, no vive sus mejores momentos. No está en una edad de oro hoy el Estado. El Estado es una forma de organización cada vez más cuestionada, no solo en México, ¿sí? Cuestionada en la validez, corrección y efectividad de su normatividad, cuestionada en su capacidad directiva. Ya nos decía Francisco que en el momento actual hay varias instancias sociales de dirección, hay varias instancias sociales que están definiendo el rumbo de la sociedad, las preferencias de las organizaciones y de las personas. Una de ellas es la empresa privada, pero otra son las instancias de ciencia y tecnología, etc. Entonces el Estado no vive uno de sus mejores momentos. Creo que todos salimos, o sea, no estamos hablando solo de Guadalajara y de México. Si viajas hasta la misma Alemania o Estados Unidos o cualquier lugar de Europa o de los países escandinavos estatalmente ejemplares, el Estado está siendo cuestionado. Está siendo cuestionado porque parece no estar a la altura de la transformación social. Y de hecho creo yo que las cosas más bellas del libro, al menos para mí, son el último capítulo, que es la 10ª unidad, que toca 3 puntos que son fundamentales: la crisis de la democracia representativa, la representación política, y soy el talón de Aquiles de la democracia contemporánea. Nos habla de la crisis de los estados nacionales y nos habla también del estado actual en transformación. Vivimos un momento pues de perplejidad, de incertidumbre, de dudas y preguntas sobre la valía,
la utilidad social, la significación social del Estado. ¿Y por qué? Porque el mismo Estado ha sido golpeado por factores endógenos y por factores exógenos, y él los va contando, sobre todo en los últimos 3-4 capítulos. Factores endógenos, ¿no? Incorrección e inefectividad de la norma, sistema de justicia y sistema de policía deshonesto, no expedito, a veces no profesional, no imparcial, servicios públicos de calidad inestable, ¿no? Fragmentación intragubernamental entre miles de leyes, ¿no? Entre cientos o miles de programas, ¿no? Entre varias instancias y entidades administrativas, hay una fragmentación intragubernamental, y súmenle a esta la inconexión intergubernamental, y muchos de nuestros problemas hoy no pueden ser resueltos solo dentro del ámbito territorial, sino se requieren formas de concurrencia, coordinación y cooperación. Entonces tenemos ahí serios problemas endógenos de fragmentación intragubernamental e inconexión intergubernamental. Pero después están los factores exógenos del entorno económico y social del Estado y de la forma del Estado que debe ordenar, regular, estabilizar estos fenómenos. Y tenemos pues lo que nos dijo la globalización o mundialización, como él también nos lo explica en el libro, la creciente autonomización de las personas y las organizaciones de la sociedad económica y de la sociedad civil, la pluralidad intelectual, la pluralidad moral, la pluralidad de preferencias emocionales, en fin, el creciente peso de la tecnología creando nuevas formas de comunicación, de interacción. ¿Sí? Entonces el Estado está realmente en aprietos y está en busca de su nueva forma. Y por eso yo sí creo que él nos lleva de la mano en la explicación de los capítulos, pero él nos pone enfrente cuáles son los desafíos contemporáneos del Estado. Cuál va a ser su nueva normatividad, cuál va a ser sus formas, instrumentos de dirección, etc. De hecho, si quieren, me adelanto, él en el último capítulo resume muy bien los 4 puntos en donde el Estado contemporáneo está sacudido, está cuestionado. Nos los dice: Estado soberano, como Estado soberano, el problema de la soberanía es cada vez más cuestionado. El famoso poder supremo del Estado, bueno, lo puede seguir diciendo en la literatura, pero en la vida real esto es un problema, la soberanía. El Estado nacional, los estados serán todavía de una única referencia nacional cultural, o serán cada vez más pluriculturales, pluriétnicos, como lo estamos viendo. El Estado social, si ustedes viajan a Europa en este momento, pues decir Estado social es decir algo aberrante, ¿no? Sí, es como una utopía que nació en los primeros 40, 50 años del siglo XX, pero que hoy está fatigosamente el Estado para cumplir los derechos sociales, y la radicalización de los intelectuales y de los políticos sobre los derechos sociales es creciente. O sea, no la existencia de los derechos sociales, sino el modo de entenderlos y el modo de cómo se van a satisfacer las demandas y exigencias de los derechos sociales. ¿Será todavía todo una centralidad estatal o no? Son temas muy bonitos. Y el otro, el Estado de Derecho, ¿no? Él nos dice: el Estado hoy enfrenta distintos problemas en sus diversas especificidades, como Estado soberano, como Estado nacional, como Estado social y como Estado de Derecho. Y él en un capítulo antes hace una bella exposición argumentada del Estado de Derecho social democrático, ¿no? Entonces, estamos en un momento pues interesante de el Estado actual en transformación. Yo no creo que el Estado vaya a desaparecer. Es una forma de organización de la sociedad ineludible, ¿no? ¿Por qué? Porque las fallas de sociedad son enormes, ¿no? Entonces requieres
una forma de organización bajo leyes generales y poderes generales, lo que llama organización política de la sociedad, para que la sociedad viva, sobreviva, conviva en paz, donde podamos realizarnos, podamos crecer, podamos desarrollarnos, etc. Entonces, el Estado, que es una forma de sociedad, una forma de organización de la sociedad, está transformándose y está en busca de su nueva forma del siglo XXI. Porque el Estado del siglo XXI no tiene por qué ser el Estado del siglo XX y tanto menos del XVIII y XIX. Entonces yo sí creo que el libro me gustó mucho, quizás porque la parte, llamémosla, histórica y de formación y de historia conceptual y no solo historia real, me podía ser más familiar. Pero mi preocupación es el futuro del Estado. Y el libro es muy bello por eso y tiene un buen balance. Por un lado es una mirada hacia el pasado, pero no se vuelve entonces un libro de museo, ¿no? De que tú sigas cantando las loas de Locke, Hobbes, Rousseau, y, por favor, ¿sí? Pues sí, ¿no? Pero eso ya pertenece más a la historia de las ideas que a la historia política real, ¿no? Donde hay ya otros autores que están pensando en nuestros problemas. Entonces, una mirada hacia el pasado y una mirada hacia el futuro. Entonces, el Estado está hecho, pero el Estado está en transformación. Eso es el mensaje que nos da. Digo otras cosas. Cuando ustedes lean el libro, algo que van a descubrir de inmediato es una erudición histórica y conceptual extraordinaria. Pues, se ve que es una persona que se la ha pasado estudiando, leyendo, ¿sí? Te habla tan fácilmente de la polis griega y de la civitas romana o de la república o del imperio, como te habla de los estados generales y te habla de las revoluciones políticas americana, francesa o inglesa, ¿no? Es una erudición histórica muy fuerte, pero también una erudición conceptual, ¿no? Se mueve con los filósofos griegos como con los filósofos modernos, porque la filosofía política es la matriz creadora del Estado moderno, pero también en sociología política, en ciencia política y evidentemente en derecho. Y otra cosa es, como él mismo nos los dice, las he organizado en sentido histórico o cronológico, ¿no? Pero cuando hay sentido histórico o cronológico no quiere decir que el libro es solo descriptivo, que te cuenta el cuento de la formación del Estado moderno y te cuenta el cuento de cómo fue justificando los filósofos políticos, sociólogos políticos su existencia, sino no es solo una cosa descriptiva, sino es una cosa argumentativa, explicativa, justificadora. Entonces es un ordenamiento y una estructuración del libro que es apreciada, entonces el fin didáctico es seguro, está asegurado. La claridad de la exposición. Exponer con claridad a Kant o a Hegel son más fáciles Locke, Hobbes y los británicos son más fáciles, pero ya con los alemanes o a Kelsen, ¿no? Entonces, sin trivializar, ser claro en el meollo de las tesis de teorización del Estado, ese es un gran mérito. Y créame que yo como profesor, si algo aprecio es no el rollo, sino la claridad, ¿no? de la exposición, donde te identifican las cosas sustantivas. En ese sentido, la simplificación, que no simplicidad, de la complejidad conceptual sobre el Estado, particularmente sobre el Estado moderno, que es un poco lo que quería decirles, ¿no? Otra cosa que yo valoré mucho y que él lo deja explicitado muy bien es que su teoría del Estado tiene varios enfoques, porque es un poco también su trayectoria. Él estudia Derecho, estudia Filosofía, pero también es un sociólogo, su maestría, su posgrado está en Sociología Política, ¿no? Entonces, él mismo nos los dice, el Estado es estudiado desde diversas perspectivas en este libro. La primera es la filosofía,
la segunda son las ciencias sociales y la tercera disciplina es el derecho, ¿no? Esos son tres miradores, tres enfoques, por lo cual no es el constitucionalista únicamente jurista, sino está viendo las relaciones sociales que dan pie a esa normatividad o que hacen que esa normatividad sea difícil de aplicar, etc. Él nos dice, miren, la disciplina que estudia el Estado en cuanto a los fines que persigue y por tanto justifica su existencia es la filosofía política. Esto es claro. La ciencia política te puede decir cómo surgió el Estado, cómo existe, cómo funciona hoy, cómo se mueve, cuáles son sus tensiones. Pero la justificación de la existencia, de la valía y de la significación social del Estado te la da únicamente la filosofía política, ¿sí? Los valores de justicia, igualdad, equidad, o bien las condiciones e instituciones que se crean en la sociedad para favorecer el desarrollo de las personas, crear el bien común, es un enfoque que promueve esta disciplina, la filosofía política, para conocer el Estado. Lo que estudia al Estado en cuanto a entidad que organiza el poder en la sociedad y su ejercicio del poder en una sociedad en un cierto tiempo y espacio es la ciencia política. Normalmente esa disciplina analiza los órganos del poder y sus relaciones, los poderes políticos públicos constituidos, pero también los poderes sociales en su relación con los poderes públicos. Entonces, la que estudia las relaciones entre la sociedad y el poder es la sociología política, etc. La que analiza el desenvolvimiento del Estado en el tiempo es la historia política. Esta disciplina analiza las circunstancias que permitieron el surgimiento de la organización estatal, pero también que te permite ir entendiendo los cambios y transformaciones que ha tenido el Estado. Te habla también de la economía política, pero dice, desde luego está la concepción jurídica positiva que sostiene Hans Kelsen de manera magistral. Y este autor se ubica en una misma línea evolutiva en la que identifica predecesores alemanes, Friedrich von Herbert, Paul Lavand y Georg Jelinek, que influyó mucho en Max Weber. Y lo específico de la teoría kelseniana del Estado es presentar al Estado como un sistema de normas. Nuestra forma de organización hoy de sociedad, la que nos hace más o menos vivir en paz, con una cierta serenidad, con expectativas de futuro y con confianzas básicas entre nosotros, es una organización que nos da un orden normativo de tipo general, post-religioso, post-ético, post-científico, post-tecnológico, ese orden normativo jurídico. Entonces, créanme que pues este libro es de una enorme utilidad, porque nos dice qué es el Estado, por qué surgió el Estado, para qué surge el Estado. Nos habla de los alcances y limitaciones cuando aborda el tema de y sobre todo de una justificación de su existencia. Y finalmente hay planteamientos sobre su viabilidad futura, que eso es a mí lo que más me gustó, porque sí es en lo que creo que todos nosotros, tanto intelectuales como ciudadanos, nos inquieta, ¿no? ¿Hay un poder supremo? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las condiciones para que ese poder supremo realmente lo sea? Y si las formas de ejercer ese poder supremo serán las del pasado o serán nuevas. ¿Hay estados nacionales para siempre o estamos encaminándonos a estados multinacionales, donde las nacionalidades serán más bien situaciones de cultura, pero el ordenamiento político normativo será postnacional, multinacional? El Estado social, eso es un tema, ¿sí? ¿Tiene el gobierno realmente la capacidad para satisfacer plenamente los derechos sociales, sobre todo los derechos de tercera generación? ¿Y con cuáles instrumentos? Con los instrumentos que ha utilizado hasta la fecha, casi todos estatistas, gubernamentalistas, de gasto, etc. O tendrá que buscar otras formas. Entonces, pues, gracias
Francisco José por este libro, que a mí me hizo pasar buenos momentos en su lectura, si quieres selectiva, ¿no? Pero me gustó mucho y yo los invito a leerlos, sobre todo si están ustedes inquietos en qué es el Estado, cuál es su futuro y cuál es la significación para nuestras vidas. Gracias. Gracias. Tenemos pocos minutos que nos concede la feria, 50 minutos en total, y estamos ya sobre los 30 primeros minutos, de tal manera que voy a decir unas cuantas cosas más para cerrar y abrir a lo que ustedes quisieran preguntar o considerar, lo cual yo tomaré muy en cuenta, sobre todo para futuras ediciones o nuevos libros sobre esta misma materia. Voy a empezar por esta parte última que tocó Luis, que es para conocer el Estado, sobre todo en tiempo actual, independientemente de la etapa histórica que vivimos, ahora no es suficiente con una sola disciplina, sino que es necesario tener las lentes, las gafas, como dicen los españoles, de varias disciplinas. Las gafas son lentes conceptuales que enfocan una parte de la realidad, pero la realidad es muy rica, muy variada, muy plural, muy sofisticada en su propia existencia. De tal manera que si uno hace una descripción basada en una sola disciplina, por ejemplo la economía política, o el financiamiento del Estado, a través de impuestos, productos, derechos, aprovechamientos o cualquiera otra de las formas que tiene de ingreso, porque a veces el Estado ha lanzado sus propias empresas, etc. Es un aspecto que hoy está en severos problemas. El Estado mexicano no quiere decir, esos son los problemas que están por detrás de la reforma energética, esos están los problemas que están por detrás de la reforma fiscal recién aprobada, o hacendaria, como le quisieran llamar. Estos son los problemas que están por detrás de la reforma de justicia y la reforma de seguridad pública, porque estamos en una crisis tras otra, que no acaba de resolverse y que no se va a resolver fundamentalmente con una modificación ni de la Constitución ni de las leyes, sino que hay otra serie de factores importantes que están por atrás. Creo que tenemos otro. Bien, lo que quisiera decir es que si se enfoca la economía, tenemos una visión del Estado. Si se enfoca la sociología, como ya decía Luis, tenemos la visión de la sociedad de abajo hacia arriba, hacia los órganos de poder, que van dando una cierta lógica, que es una lógica de demanda, es una lógica de solicitud de servicios, de obras que se requieren para desarrollar el ser humano, ¿no? En educación, en salud, en vivienda, en transportes, en vialidades, etc. Si vemos la sociedad desde los órganos de gobierno hacia abajo, la ciencia política normalmente se clasifica ahí. Hay un trabajo muy bonito de Giovanni Sartori de los años 60, de finales de los años 60, que habla de que la verdadera ciencia política está compuesta de varios caminos. Visto el poder de arriba hacia abajo de la sociedad, esto es lo que llama sociología de la política. Vista el Estado o los órganos de poder desde la sociedad, esto es lo que llama sociología política. Eso es lo que llama sociología de la política, lo otro llama ciencia política. Y después finalmente está lo que él llama sociología política. En el año 69, es un artículo muy remoto pero buenísimo, que dice en pocas palabras que si hay que conocer al Estado bien, se tiene que hacer el recorrido de arriba hacia la sociedad, de los órganos de poder hacia la sociedad, de la sociedad otra vez de regreso, y luego hacer una ida y vuelta, reconsiderando para saber cuáles son las demandas de uno y de otro extremo, y cuáles son las lógicas de comportamiento de los actores sociales, de los actores políticos, y sus acuerdos, sus entendimientos. Esto que algunos llamaron teóricamente el pacto social, o lo que sea, que va variando de época a época y de necesidades a necesidades, que se van planteando de distinta manera. Entonces, tenemos que tener un enfoque filosófico que es fundamentalmente, como ya Luis lo subrayaba, para justificar, para establecer los fines que persigue el Estado.
La justificación se da en función de qué bienes está buscando para la humanidad o para la comunidad que organiza el poder el Estado. Está buscando el bien de la seguridad, de protección de la propiedad en límites de justicia, está buscando la alimentación, la salud, todas las condiciones que forman el bien común, de las cuales podemos hacernos todos los habitantes para poder desarrollar, no para evitar nuestro trabajo, para propiciarlo, para hacerlo más útil, más productivo, para hacer una mejor educación, para tener mejores horizontes. Pero toda esta infraestructura y estos conocimientos, estas condiciones, que son responsabilidad del Estado y que nos han llevado a un estado llamado de bienestar en un cierto momento al que ya se refería Luis cuando hablaba de Europa y del Estado social, están hoy en plena crisis. El Estado ya no puede, como aquella canción vieja cubana que decía, la múcura está en el suelo, mamá no puedo con ella. El Estado ya no puede con la enorme carga que tiene para cumplir una gran cantidad de necesidades que la sociedad ha venido además desarrollando cada vez más ampliamente. Y es que cuando somos más, queremos más cada día. Y el día que tenemos satisfechos los elementos básicos de alimentación, salud, educación básica, pues queremos educación media y queremos educación superior. Queremos una alimentación mucho más sofisticada, tomar un buen vinito, etc. Bien, ahora no podemos conocer al Estado más o menos adecuadamente si no tenemos una mirada por lo menos multidisciplinaria, que yo creo, y sería un poco largo exponer ahora, que debe ir hacia la transdisciplina, hacia la búsqueda de un objeto de conocimiento a través de varias disciplinas, pero también a través de varias etapas históricas. En fin, la transdisciplina es el futuro de nuestras ciencias, no solo de las sociales, incluso de la combinación de las sociales con las ciencias llamadas duras, con la física, la química, la biología, etcétera, que tienen que entrar en contacto y apoyarse unas a otras, como ya lo han venido haciendo. Sin las matemáticas, la estadística, etcétera, las ciencias sociales no hubieran avanzado mucho. Y yo creo que hay otros factores que tienen que venir a combinar las distintas disciplinas para darnos una nueva forma de conocimiento. Les voy a decir que no solo hay influencias pues positivas, sino que hay en la sociedad poderes que se están imponiendo al Estado, poderes que han llamado en la prensa sobre todo fácticos. En realidad esta es una vieja idea. Ya el alemán socialista fundador del Partido Socialista, Ferdinand Lassalle, en un famoso libro que se llama ¿Qué es la Constitución?, un interrogante, dice que hay factores de poder y que hay que incorporarlos a todos para tener una gran seguridad en el Estado, en la Constitución. Pero en México podemos ver, y en muchos países, que hay factores de poder o poderes reales, como los llama Pablo González Casanova, los llama factores reales de poder. Yo creo que hay una tautología, factores y reales, pues es más o menos lo mismo. Pero en todo caso, son fuerzas que no están formando parte del Estado y que imponen sus intereses a la sociedad en su conjunto. Estos poderes fácticos tienen que ser reencauzados para que se conduzcan por el cauce de la ley y no hagan su voluntad o no quieran imponer su voluntad y sus intereses al conjunto de la sociedad. El Estado tiene que responder al interés general de la sociedad. Pero esta sociedad se está desvaneciendo en parte. Los estados nacionales están yendo por las fronteras, por los litorales, se están desvaneciendo. El nuestro es un ejemplo clásico. Probablemente hay 20 millones de mexicanos en Estados Unidos, de 3 generaciones, considerando. Probablemente tenemos ya una cantidad de personas que están dentro de nuestro país que tienen otros mundos nacionales, otros mundos conceptuales, que están dentro del nuestro. Estamos en una pluralidad constante y es muy agresiva en algunas partes, como las fronteras. Ustedes ven la frontera norte, van a encontrar 25 o 30 millones de mexicanos viviendo bilingües, en español, en inglés, en dólar, peso, en muchas otras cosas, ¿no? Y también del otro lado, hay más de 1 millón de norteamericanos viviendo en México, trabajando y estudiando. Bien, yo termino casi siempre mis cursos de teoría del Estado hablando de un libro de un
autor formidable inglés de ciencia ficción. Ustedes lo conocerán porque sus cuentos, que algunos fueron escritos a finales del siglo XIX y otros a principios del siglo XX, son los cuentos más portentosos, como La máquina del tiempo, que nos hace ir adelante y atrás. H.G. Wells. H.G. Wells es el autor de otra novela estrujante, que no es una novela, es una narración de cuando nos invade Marte y los marcianos, que provoca una terrible reacción, sobre todo en la sociedad americana, porque otro Wells, Orson Welles, el actor, tenía un programa de radio e iba leyendo como en una radionovela el cuento de la Guerra de los Mundos, como se llama la historia de Wells, y provoca tal pánico en la población norteamericana que estaba oyendo en Nueva York esa radionovela, entonces no había televisión, que algunos se suicidan cuando saben que los marcianos empiezan a tomar la Tierra, y específicamente Nueva York y Washington y todos se tiran de sus edificios, y hay varios suicidios. H.G. Wells es el autor, bueno, ya les dije un poco de sus cuentos de ciencia ficción. Es un tipo portentoso, porque es alguien que estudió primero física, química, matemáticas, biología en Inglaterra, en Oxford, y después estudió ciencias sociales, economía, ciencia política, sociología, derecho, filosofía, desde luego, toda la vida estudió filosofía. Solo así se puede hacer ciencia ficción. Solo tener una solidísima formación científica de todas las gamas y aspectos de las ciencias llamadas duras a las más suaves, como son las que yo practico. Se puede hacer ciencia ficción de veras, bien hecha. Y H.G. Wells tiene un libro que se llama Una utopía moderna, que está citada en este libro. Una utopía moderna nos habla, y con eso ya termino para dejarles paso a sus consideraciones y preguntas, nos habla de la posibilidad de una formación del Estado mundial, le llama él, World State, de la formación del Estado mundial. Él lo plantea en términos de la utopía, usando los mismos términos que usan los grandes utopistas de la Edad Media, que usa Tomás Moro, Tommaso de Campanella y Francis Bacon, el inglés más empirista. Todos ellos tienen utopías formidables que están basadas todas o inspiradas todas inicialmente en la famosísima utopía formulada por el padre de todas las utopías, que es Platón. Platón es el que inventó o supo de la Atlántida, donde se desarrolla un tipo de sociedad justa, etcétera, que Platón prescribe para el resto de la humanidad. Y es ahí donde encontramos, está en la República de Platón, esta utopía formidable. Bueno, Wells toma los patrones de expresión de las utopías de Platón, pasando por los renacentistas, hasta llegar a este mundo y decir que se puede organizar un Estado mundial en donde persistirían las autoridades locales, lo que aquí llamamos municipios, ayuntamientos, o en Suiza llaman cantones, la autoridad que está haciendo trabajo más directo con la gente, la que todos los días tiene que expedir actas de nacimiento, esto o aquello, la que cobra los impuestos prediales, esa es la que va a persistir. La autoridad nacional, Wells la ve, pero la ve en 1915, cuando publica Una utopía moderna. Estamos hablando de hace casi 100 años, en donde prescribió la posibilidad, pero no para este planeta, dice Wells curándose en salud, pues había hecho Guerra de los Mundos, etc. Tendrá que ser en otro planeta, porque en este no es posible. Habría que hablar una sola lengua, y ya para entonces estaba clara el fracaso del Esperanto. Pero ahora tal vez el inglés y el internet nos lleven a tener una sola lengua en algún momento y para muchas cosas, no para todas. Uno va a tener que seguir amando en su propia lengua materna. Pero para entrar a internet hay que hablar inglés. Y también, bueno, los franceses dicen, nosotros también tenemos, bueno, sí, pero ya la distancia que hay entre esos idiomas es de un año luz de diferencia. Y la otra es que pone varias condiciones, que dice son incumplibles en el planeta Tierra.
La moneda única. Y aquí hay un asunto verdaderamente penetrante de Wells. ¿Cómo se va a hacer una moneda única? Pues dice Wells con una fórmula muy sencilla. Una medida de energía. Hagan de cuenta ustedes una batería. Esas van a ser las monedas. ¿Y quién va a producir esas monedas? Las autoridades locales. ¿Con qué energía? ¿Cómo la va a acumular? Pues la va a acumular con la energía que se pueda captar en esa población. Puede ser solar, puede ser hídrica, puede ser del viento, puede ser, o del petróleo, todavía va a haber hidrocarburos a lo mejor. Pero cada autoridad local, con carbón, con lo que tenga a la mano, va a producir energía, la va a acumular, y eso va a ser una moneda que sea utilizable para hacer muchas cosas. La energía, pues está clarísimo, es el futuro de todo, de los negocios, de la vida, de la educación, de la alimentación, de todo. La unidad de energía es lo que prescribe como moneda única. Dice, claro, en este mundo no se va a poder hacer, se cura mucho en salud. Pero es una historia formidable porque nos deja ver que en el fondo dice algo que Luis Aguilar nos estaba diciendo al final, y es, no se puede pensar en la desaparición total de los estados nacionales. Esos van a seguir funcionando, tal vez no con todas las atribuciones que se les quisieron dar en un cierto momento, mucho menos en los del estado de bienestar de la Europa de la posguerra mundial segunda, pero van a seguir cumpliendo una tarea. Por eso puede ser importante que ustedes conozcan las explicaciones básicas, históricas, conceptuales, filosóficas, sociológicas del Estado, porque ese nos va a seguir existiendo y va a sobreexistir todavía, pues no sabemos por cuánto, pero fácilmente por un par de centurias más. Para que lleguemos tal vez no a un Estado mundial único, global, sino para llegar a estados regionales, como este que se empezó a insinuar en la Unión Europea, donde hay 27 estados nacionales incorporados, donde pretendieron hacer, sin lograrlo, una sola moneda, que es el euro, que solo tienen 17 de los 27. O sea, el asunto es bastante largo. Bien, yo ahí lo dejo para abrir a cualquiera de las preguntas, no sin agradecer mucho la presencia de todos ustedes en esta presentación, muy especialmente y con gran gratitud para los miembros de mi familia que mucho me apoyaron para esta presentación, para la publicación de este libro, pues dejo la palabra para el que la quiera tomar. Sí. Francisco, hablaste de una cosa que me interesa mucho, la multidimensionalidad. Ahora esa es la idea, o sea, que se vea el Estado desde dimensiones distintas y que incluso sea planetario, en el sentido también de que abarque aspectos diferentes. Pero dice Edgar Morán que uno de los riesgos importantes que está pasando es que una de las fragmentaciones llegue a dominar a la política. Y entonces estamos viviendo una crisis actual en la que la economía está dominando a la política y se está diluyendo. Sí. Sí, Edgar Morán. Sí, yo lo conozco. Pero entonces sí me interesa hasta qué punto la crisis económica esté ahorita obstaculizando o vaya a acelerar la transformación del Estado-Nación. Bueno, las crisis económicas han estado, gracias Lourdes por la pregunta, creo que es una pregunta dificilísima de responder, menos en pocos minutos, me cubro en el tiempo, pero la verdad es que no la podría responder teniendo una eternidad por delante. No creo que esté dominando la economía sobre la política. Ese es un viejo planteamiento, un planteamiento que hizo Marx, por ejemplo, ¿no? La determinación total, el Estado y el derecho son superestructuras. Esta es una vieja tesis, creo yo, superada. Tampoco es cierto lo de el motor de la historia es la lucha de clases, porque los seres humanos afortunadamente tenemos muchos motores, entre los cuales la lucha de clases es uno, sin duda. Hay que seguirlo estudiando y analizando, y tiene impactos fuertes. Hay que ver a la gente caminando por las calles de México para ver si sí o si no. Pero hay otros factores. El trabajo humano. Y para no extenderme mucho, el amor entre las personas, la solidaridad, el apoyo mutuo. Es un motor de la historia, es lo que ha construido grandes instituciones.
Entonces, no podemos centrar todo en la lucha de clases. Es una tesis, y menos en una tesis económica, sin desconocer que hay ciertos momentos en que alguna parte de la sociedad que tiene muchos recursos, una pequeña parte, una oligarquía, o a veces un solo grupo económico, puede tener un impacto enorme. ¿Hasta cuándo? Hasta que se reorganiza el Estado, plantea nuevas posiciones, establece a lo mejor nuevas leyes y mete en cintura o mete al cauce de la ley a esas fuerzas. En México todavía no ocurre. Tenemos varios ejemplos del duopolio televisivo, en fin, el monopolio de teléfonos, el monopolio de Cemex, etcétera, que están tomando decisiones por encima del Estado, pero que hay que meter al cauce nacional. En esto ha tenido más éxito Estados Unidos que Europa, sobre todo hablando, por ejemplo, de las migraciones. Pero sería muy largo entrar a este tema. No sé si hay alguna otra pregunta o consideración. Sí. Analizando todo lo que está mencionando, se habla históricamente de esas modificaciones que con el tiempo obviamente ha tenido el Estado. Aparentemente se hace entender que esas modificaciones, esos reforzamientos que han tenido algunas instituciones, que de alguna manera han estando rebasando algunas instancias del Estado, ha generado este control que en algún momento ha tenido el Estado a través de la historia. De tal manera yo pensaría que entonces el Estado está teniendo límites actualmente que no nos permite identificarlo o comprenderlo de esa manera clásica que siempre se ha tenido en ese ver teórico de que es el Estado. No sé si en la actualidad, en relación a esas modificaciones, a estas diferentes, a esos elementos que lo ha rebasado, podamos identificar el inicio, la modificación o la comprensión de un nuevo Estado. No sé si se entienda, concreto. ¿Podríamos entender actualmente al Estado bajo otra definición? ¿O tendríamos que explicárnoslos todavía a través de ese término clásico de lo que es el Estado? El doctor Luis Aguilar le va a comentar un poco la... Bueno, sin duda el Estado está en transformación, esto es obvio. Y una cosa, y es urgente que esté en transformación, porque si no va a ser más causa de problemas que solución de problemas. Digo uno solo. La economía hoy está desterritorializada, ¿sí? Y solo las instituciones políticas siguen siendo territoriales. Ciencia está desterritorializada, arte está desterritorializada, entretenimiento, comunicación, todo está desterritorializado y solo el Estado sigue siendo una forma de organización territorial de la sociedad. Hay un caso, eso tiene que encontrar una situación nueva de estados multinacionales, postnacionales, regímenes internacionales más fuertes, y yo creo que va todo por ahí, pero ligándome a la otra comentario, nosotros seguimos pensando la sociedad como una totalidad, ¿no? Y nos da miedo que haya un fragmento que se vuelva el que controla el todo, ¿no? Ahorita no hay una sola instancia que controle todo, ¿sí? Y ese era el sueño del Estado moderno, ¿no? El poder supremo al interior de un territorio, que tenía todo bajo dominio, bajo control, mando, dirección. No, ahora, por más economía y poderes fácticos, ellos no controlan todo. Pueden controlar eso, pero no ciencia, tecnología, afectos, creatividad artística, producción intelectual. Esto es la novedad, que para mí está un poquitín más allá de Edgar Morin, que sigue todavía con una idea de totalidad, que yo te diría, estamos cada vez más en una constelación de varias agencias e instancias, donde ninguna, por más que quiera, puede ser dominante a todas las demás. Y entonces sí requieres una instancia de coordinación, no de subordinación. Sí, eso es muy interesante. El Estado va a ser el coordinador, evidente, leyes, normas, coacciones, pero ya no puede ser el subordinador. No puede pretender subordinar economía, subordinar ciencia, subordinar tecnología. Esto es algo nuevo, ¿sí? Es como un sistema
de sociedad más que una totalidad de sociedad. Y una pieza clave, fundamental, es el Estado, que seguirá siendo necesario para coordinar y ordenar todos estos mundos diversificados y actual y potencialmente en conflicto. Pero sí ya estamos viendo, en el libro nos los dice por dónde apunta, ¿no? Posterritorialidad del Estado, nuevos derechos, otro orden jurídico, la idea de soberanía de otra manera, ya no de mando y control jerárquico, sino de capacidad de coordinación. ¿Sí? Las transformaciones están en curso, ¿no? Bien, son muy estrictos nuestros organizadores de la FIL, con razón, porque hay muchísimas obras que presentar, y quiero agradecer con estas últimas palabras su presencia aquí. Vamos a dar por terminada la presentación de este libro. Si algunos tienen interés, yo con mucho gusto, como no me inscribí en lo de la firma de libros allá abajo, voy a estar aquí afuera en la mesa donde hay, por si alguno quiere que le firme su libro, con mucho gusto.